Hola, ¿cómo están? Soy Laura Martínez del Departamento de Histología y Embriología y en esta presentación vamos a tratar sobre las inclusiones citoplasmáticas y dentro de los organelos vamos a tratar de las mitocondrias. En esta micrografía electrónica de transmisión podemos observar algunos de los compartimientos intracelulares, por ejemplo el compartimiento nuclear, una serie de organelos revestidos de membrana como las mitocondrias de las cuales vamos a hablar hoy, pero también se observan lisosomas, retículo endoplasmático rugoso en este caso, peroxisomas y además otros elementos que no están rodeados de membrana y que corresponden a las inclusiones. Acá están esquematizados dichos compartimientos celulares y podemos observar el compartimiento nuclear revestido de la doble membrana en continuación con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, una serie de vesículas, lisosomas, con el complejo de Golgi, estructuras que están unidas por lo que es el tráfico vesicular que vieron en otra de las presentaciones. Vemos también los peroxisomas y las mitocondrias, también organelos revestidos por membrana. Y por otro lado tenemos en gris lo que corresponde al citosol. Todo el sistema de organelos membranosos va a estar contenido dentro del citosol y este citosol se comunica con el nucleoplasma a través de los poros nucleares sin mediar un límite membranoso. Acá se evidencia mejor el compartimiento citosólico, que es lo que aparece en gris como veíamos antes. Y aquí les dibujé lo que estaría representando las inclusiones citoplasmáticas. ¿Cuál es la diferencia de estos elementos con los que corresponden a los organelos membranosos del citoplasma? Que no hay una separación con el citosol mediante una membrana biológica con la estructura de mosaico fluido con lípidos y proteínas que ustedes ya estudiaron. En el caso de las inclusiones, vamos a tener que pueden haber inclusiones glucídicas y lipídicas y en algunos casos se pueden acumular inclusiones también proteicas con el paso del tiempo, se relacionan más con el envejecimiento, sobre todo en algunos tipos celulares de larga vida como las neuronas, pero las inclusiones más típicas van a ser las de tipo glucídico y las de tipo lipídico. Dentro de las glucídicas tenemos las partículas de glucógeno, que es un polímero de la glucosa que encontramos en las células animales. Y después tenemos las inclusiones lipídicas que pueden disponerse de distinta manera, formando inclusiones o gotas lipídicas separadas, pero también pueden formar inclusiones de mayor tamaño dependiendo del tipo celular y del estado fisiológico, y que van a contener lípidos bajo la forma fundamentalmente de triglicéridos y colesterol, y en algunos tipos celulares vamos a tener formadas fundamentalmente, o sea, con una gran proporción de colesterol como precursor de hormonas esteroideas, por ejemplo, y en otros casos como triglicéridos que vendrían a ser la reserva celular. Bien, en relación al glucógeno,
¿sí? El glucógeno puede almacenarse en inclusiones de glúcidos, digamos. Vamos a encontrar en varios tipos celulares, pero aquellos que se especializan y pueden almacenar más cantidad de glucógeno son los hepatocitos y el tejido muscular. Los hepatocitos son las células del hígado, ¿sí? Estas inclusiones, ¿qué son? En sí son como el glucógeno es una macromolécula que es en realidad un polímero de glucosa. Entonces las células lo usan como reserva de energía. O sea, cuando se necesita energía durante un ayuno prolongado, en el hígado sobre todo va a haber reservas de esta inclusión de este glucógeno que pueden, sí, como son polímeros de glucosa, va a poder degradarse, ¿sí? Está la enzima también muy cercana a las inclusiones, ¿sí? Que va a permitir escindir los enlaces entre las glucosas del polímero para liberar glucosa que pueda ser usada como energía para la célula. Estas inclusiones, como las veíamos recién, al microscopio electrónico de transmisión las vamos a ver como inclusiones electrondensas, ¿sí? Y con esas estructuras como granular, ¿sí? Son más grandes, por ejemplo, que los ribosomas que ustedes estudiaron. Acá les muestro inclusiones en microscopía óptica. Acá se hizo una técnica de PAS, del ácido periódico de Schiff, para poner en evidencia glúcidos, ¿sí? Y se hizo también una hematoxilina para poner en evidencia las estructuras, sobre todo del núcleo, ¿verdad? Y acá les estoy mostrando una imagen que proviene de este preparado que a simple vista se veía, o sea, están sobre la misma lámina, se hizo al mismo tiempo la técnica de PAS, y en color magenta vamos a observar los glúcidos. Este es un hígado de un animal que hizo un ayuno prolongado antes y este es de un animal que está bien alimentado. Miren las diferencias entre las inclusiones que marca la técnica de PAS. Ven que acá en esta imagen hay células que casi no tienen y otras que se observan todos esos gránulos así en el citoplasma, pero en aquel animal que estaba bien alimentado hay mucho más reserva, hay mucho más glucógeno. Bien, dentro de las inclusiones citoplasmáticas ahora venimos a hablar de las lipídicas. O sea, dentro de los agregados lipídicos que ustedes ya vieron, ¿sí? Podemos tener ácidos grasos, ¿sí? Con una sola cadena, que en general tienden a formar micelas, o los fosfolípidos y glucolípidos que tienen dos colas hidrocarbonadas, ¿sí? que forman las membranas biológicas, las bicapas en las membranas biológicas. Y después tenemos los triacilgliceroles o triglicéridos, ¿sí? Que en el citoplasma forman gotas de grasa, en general esféricas, como plantea allí, que de gran tamaño, ¿sí? El triglicérido en sí va a consistir de una molécula de glicerol, ¿sí? Al cual mediante un enlace éster a cada carbono, hacia aquí se une una cola hidrocarbonada, ¿sí? Entonces va a tener tres moléculas largas de ácido graso. Allí, esto es lo que tenemos acá, es una inclusión lipídica que está formada fundamentalmente, en la mayoría de los casos van a ser fosfolípidos, van a ser, perdón, triglicéridos, ¿sí? Y esos triglicéridos también sirven como reserva energética, como decíamos antes, para el glucógeno, ¿sí? ¿Cómo van a servir de reserva energética? Porque se va a liberar, ¿sí? Mediante lo que sería la oxidación, ¿sí? Se van a liberar los ácidos grasos y la energía se va a obtener por oxidación de los mismos, ¿sí? Esto sería lo que va a ocurrir con la oxidación, que se va a ir repitiendo y va a ir
fragmentando, liberando moléculas más cortitas, como esta que está acá, que es la acetilcoenzima A, que va a ser utilizada después como para poder ingresar al siguiente fase del metabolismo. ¿Dónde ocurre esta oxidación de los ácidos grasos? Va a ocurrir en estos órganos que están aquí muy cerquita. Aquí tenemos la inclusión lipídica la misma, acá hay este organelo y acá está este organelo, estos que están marcados con las flechas, y ven que algunos están muy cerquita de las gotitas lipídicas, incluso algunos adosados. Estos son las mitocondrias, que las vamos a ver ahora después. Bien, vuelvo atrás un momentito. Las inclusiones lipídicas al microscopio electrónico, en las imágenes de microscopía electrónica, pueden aparecer así como electrón lúcidas, ¿sí? O también pueden aparecer electrón densas, acá como en un tono más oscuro, entre comillas, dependiendo de cómo se procese la muestra, ¿sí? Si se utiliza una osmificación, van a aparecer, o sea, el osmio es como un colorante, vendría a ser que queda incluido en los lípidos, liposoluble, y que a los electrones va a resultar denso y por eso va a no dejarlos pasar, y vamos a ver esto más oscuro. En el caso de la microscopía óptica, los lípidos con las técnicas de rutina habituales, es un preparado de hematoxilina y eosina que fue procesado con las técnicas habituales, dentro de las técnicas para poder hacer el bloque, para ser cortado, se usan solventes orgánicos, y eso hace que los lípidos se extraigan, o sea que acá todo esto que aparece en blanco es donde estaban los lípidos que acá no aparecen. Por otro lado, esto es un preparado también de microscopía óptica, pero que no fue procesado con la técnica rutina, sino que se cortó a congelación, por ejemplo, sin tener que incluirlo y usar solventes orgánicos, y que además se procesó tiñéndolo con osmio, ¿sí? Que además de ser denso a los electrones, va a ser denso a los rayos de la luz también, y por eso aparece de color negro. ¿tá? Estas son células adiposas, ¿sí? Células de la grasa de tipo parda, ¿sí? Que tienen múltiples gotitas. Ven, acá hay una célula, la distinguen ahí, con múltiples gotitas lipídicas, que acá en este caso, con hematoxilina y eosina procesado de rutina, aparecen vacías, y en este caso, donde está el osmio, vamos a verlas de color negro, porque allí está el osmio. ¿Ven? Acá este espacio vacío que se ve en esta sería la región que ocupa el núcleo. En estas otras el corte probablemente haya pasado por encima o por debajo y no marca el sector del núcleo. Lo mismo acá, en esta célula vemos el núcleo, pero acá en esta que está acá no lo vemos porque quedó en otro plano cuando fue cortado. Y si se fijan acá en esta de la izquierda, además de estas células con gotitas de lípido múltiples, aparecen estas gotas más grandes, ¿sí? Estas intermedias, que corresponden, miren esta acá, que bien que quedó esta célula con gotas más grandes, pero no tan grandes como esta. En el adiposo pardo, entonces el tejido adiposo pardo va a tener gotitas múltiples. Allí va a servirle la grasa como reserva tanto de energía como para generar energía química, pero también calor, ¿sí? En el caso del tejido adiposo blanco más abundante, las células, los adipocitos, cuando se empiezan a formar tienen un aspecto, ven que acá hay algunos, acá hay una gota de lípido más chica, acá está el núcleo de esta célula, y hay unas gotitas de lípido más pequeñas en la periferia,
¿sí? Es algo parecido a lo que vemos acá con microscopía electrónica. Esto es parte de una célula adiposa, de un adipocito blanco, y acá las gotitas lipídicas. En esta otra célula ya casi no queda nada, acá queda un poquito de gotas pequeñas, pero en los adipocitos blancos entonces hay una única inclusión lipídica muy grande. Fíjense, esto es 50 micras y en este caso esto es un adipocito que es pequeño todavía, puede llegar a medir más. Bien. Entonces, este tipo de inclusión que son los triglicéridos y que sirven de reserva energética van a ser abundantes en el hígado, ¿sí? Además de glucógeno, el hígado puede almacenar triglicéridos en forma de gotitas lipídicas y en los adipocitos, ya sean los pardos o en los blancos, y se almacena de diferente manera. Por otro lado, otro tipo de inclusiones lipídicas contienen ésteres de colesterol y en general, además puede haber en el hígado también, y en otros tipos celulares, pero van a ser abundantes en aquellas células que tienen como función principal el producir moléculas que derivan del colesterol, ¿sí? Que son las hormonas esteroideas, ¿sí? El colesterol entonces es precursor de esas hormonas. Esta es la molécula de colesterol y acá hay un ejemplo de una hormona esteroide que es la testosterona. Acá como ejemplo una glándula suprarrenal, la parte de la corteza. Estas son células que tienen inclusiones lipídicas, ¿sí? En un preparado de microscopía óptica teñido con hematoxilina y eosina. Y acá al microscopio electrónico, los lípidos en gotas individuales. Y en general vamos a ver en relación a la gota lipídica, ¿sí? Este organelo que corresponde a una mitocondria y que acá también los vemos. Ven los lípidos y ven muchas mitocondrias en esta célula productora de hormonas esteroideas. Bien, entonces, en relación a las mitocondrias, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Son organelos que están involucrados en múltiples funciones celulares, ¿sí? La principal que vamos a estudiar hoy es la generación de energía, pero tienen roles muy importantes en varias vías metabólicas, en cascadas de señalización, tienen funciones en relación a la homeostasis del hierro y el calcio, también en señalización para el ciclo celular, la proliferación y la muerte celular mediante apoptosis o algún otro mecanismo. Son organelos que tienen la particularidad de tener dos membranas, ¿sí? En este caso son dos membranas con la misma estructura de bicapa lipídica con proteínas en el modelo de mosaico fluido, ¿sí? Y entonces el tener doble membrana se generan compartimientos. Hay una matriz mitocondrial que está por dentro de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Esa membrana mitocondrial interna, ven que forma estos pliegues, ¿sí? Que se llaman crestas, y entre esos pliegues va a quedar la matriz. Después vamos a tener la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Que acá es la que está en gris, y entre las dos membranas lo que se llama el espacio intermembrana, ¿sí? Ese espacio que queda entre la membrana externa e interna, que acá en esta parte se ve bien, se continúa con el espacio que queda como intracresta, ¿sí? Como adentro de la cresta. Ven como acá esta cresta o pliegue, lo clarito es el espacio intracresta. Entonces es un mismo espacio que muchos le llamamos intermembrana, pero también acuérdense que está dentro de las crestas. Bien, las mitocondrias está bastante aceptada la teoría endosimbiótica a partir de
sobre lo que sería su origen, ¿sí? Que es que evolucionó a partir de que una célula eucariota, lo que sería el eucariota ancestral, ¿sí? Que internalizó un procariota aeróbico, ¿sí? Con la finalidad de tener un rendimiento mayor para la producción de energía, ¿sí? O sea, como que eso fue evolutivamente mejor para los eucariotas. Como elementos para tener a favor de esa teoría es que tienen un genoma propio y una maquinaria transcripcional y traduccional, además, o sea, que tienen sus propios genes, sus proteínas y ribosomas, y estos son similares a los de las bacterias, ¿sí? Tienen doble membrana, ¿sí? Entonces, que derivaría de que cuando se internalizó ese procariota aeróbico, que es este rojo, la membrana externa sería la que derivaría de la célula eucariota original, y la membrana que después se va a aumentar en superficie y va a formar las crestas sería la membrana del procariota aeróbico. ¿Sí? Eso es importante también porque en ese procariota aeróbico, sobre la membrana es que ocurre los procesos de oxidación que llevan a la fosforilación para obtener el ATP, ¿sí? En la parte de la matriz es que vamos a encontrar el ADN, los ribosomas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la síntesis de las proteínas de la mitocondria. La mitocondria puede sintetizar muchas de sus proteínas, no todas reciben proteínas que se codifican en el ADN nuclear y que se generan en el citosol. Tiene también unos gránulos de la matriz que tienen funciones, se piensa que en relación al metabolismo del calcio, ¿sí? Y esto es un poco lo que veníamos diciendo recién, ¿sí? Codifican y sintetizan algunas de sus proteínas. Por otro lado, en la matriz de las mitocondrias hay una gran cantidad de enzimas, las que participan de lo que corresponde al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Y la oxidación de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las mitocondrias estaban en general cerca de las gotitas lipídicas? Porque hacia allí, o sea, eso pueden ingresar ácidos grasos y se oxidan esos ácidos grasos para dar origen a la acetilcoenzima A, ¿sí? Que va a ingresar esa acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Ahora lo vamos a ver. Bien, la membrana mitocondrial externa como propiedades es que es muy permeable a moléculas pequeñas y a iones, ¿sí? Eso se debe a que allí hay como unos canales que se llaman porinas, que son canales acuosos. Esto es visto en la membrana en un corte transversal, en el corte desde el lado lateral, y desde la superficie vemos ese canal acuoso. Esto es como si viéramos a la mitocondria desde afuera. La membrana mitocondrial interna, ¿sí? Acá queda entre ambas el espacio intermembrana, es la que forma los pliegues o crestas. Eso lleva a un aumento de la superficie de membrana mitocondrial interna. Tiene una permeabilidad muy selectiva, es bastante impermeable, ¿sí? Y tiene un alto contenido de proteínas, entre las cuales están aquellas que forman parte de la cadena respiratoria, de lo que sería la cadena de transporte de electrones, para generar un gradiente de hidrógeno a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Acá vemos con mucho aumento lo que sería la membrana mitocondrial interna y estas estructuras
que corresponden, se le llaman partículas elementales, ¿sí? Que tienen como dos partes, ¿sí? Que acá aparece cómo sería la estructura en el esquema, ¿sí? Que corresponden a las moléculas, a un gran complejo molecular que es la ATP sintasa, es decir, la enzima que se encarga de fosforilar el ADP para generar el ATP. ¿Sí? O sea, la fosforilación que además depende del oxígeno y por eso se llama fosforilación oxidativa. ¿Tá? Y están localizadas estas, además de las demás proteínas de la cadena respiratoria, en la membrana mitocondrial interna en la región de las crestas, más que nada. Bien, y obviamente esa función fundamental va a estar en la generación de energía. Allí está el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que mediante el consumo de oxígeno, en un proceso que se llama respiración celular, va a generar la energía bajo lo que sería la molécula de ATP que tiene enlaces de alta energía. Implica la oxidación, digamos, de los nutrientes, ¿sí? Que van a ir ingresando a la mitocondria. Esta molécula es fundamental, la acetilcoenzima A, que proviene ya sea de la beta oxidación, de la oxidación de los ácidos grasos, como les voy a mostrar acá en la siguiente, ¿no? Esto que decíamos acá, la oxidación de los ácidos grasos que genera acetil-CoA, ¿sí? O del piruvato producto de la glicólisis que ocurre en el citosol. El piruvato producto de la glicólisis puede ir al lactato en el citoplasma o ingresar a la mitocondria y ser convertido en acetilcoenzima A. ¿No? Esa acetilcoenzima A, proveniente de la glucólisis o de la oxidación de los ácidos grasos, va a ingresar al ciclo del ácido cítrico. Y allí se van a ir generando moléculas dadoras de electrones que van a ir, por ejemplo, en ADH, el FADH2, van a ingresar a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es esto que aparece acá, es un grupo de complejos macromoleculares, que es el complejo 1, el 2, aquí tiene el complejo 3, el complejo 4, y la citocromo C que transporta electrones entre el complejo 3 y el 4, ¿sí? Y a medida que van ocurriendo reacciones enzimáticas, se van transportando electrones entre los integrantes, entre los componentes de la cadena, ¿sí? Esto genera un gradiente de pH, un gradiente de carga entre lo que sería el espacio intermembrana, o sea, intracrestal más que nada, y la matriz, y ese gradiente es usado por la ATP sintasa, acá está puesta como complejo 5, la mencionamos también, aprovecha, digamos, ese gradiente y lo utiliza para fosforilar el ADP y generar ATP. Las mitocondrias son muy variables en cantidad, en forma, en tamaño y en cómo se distribuyen, ¿sí? Y eso va a depender del tipo celular, del estado funcional de esa célula, ¿sí? Y entonces acá, por ejemplo, vemos en un espermatozoide se acumulan en esta región de la cola, cercano a la cabeza, donde supuestamente aportan energía para el movimiento. Acá vemos en un hepatocito al lado de los lípidos, porque allí tienen determinadas funciones en relación a la degradación o a la síntesis, algunas de las que ya vimos. Acá, por ejemplo, en el túbulo distal del riñón, acá hay muchas mitocondrias asociadas a la membrana, porque allí esa membrana requiere mucha energía porque es un transporte importante en contra de gradientes. Y
Otro aspecto en cuanto a la morfología es, bueno, siempre en la morfología describimos el tamaño, se dice entre 1 y 10 micras, pero ahora después vamos a ver alguna variación a esto. La forma se describe como granulares, bastones, filamentos, pero forman también redes. Estas son todas imágenes de microscopía electrónica mostrando varios ejemplos. Estas son como bastones o filamentos cortos. Acá son más filamentosas, ¿sí? Acá también, acá las ven más granulares. Y también varía la morfología y la cantidad de las crestas. Las formas de las crestas pueden ser aplanadas, como las que ven acá, ¿sí? Que son pliegues planos, ¿sí? O también tubulares, ¿sí? Acá ven los túbulos, incluso cuando lo miran en un corte transversal las ven como estos redondelitos, serían cortes transversales de los túbulos. Acá se notan mejor en cortes transversales, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo que les decía, ven acá la cantidad de crestas que hay y la diferencia con esta. Esta también tiene forma de bastón largo o filamento corto, pero sus crestas son mucho menos cantidad que la de esta otra. Esto que es una célula muscular o en el tejido adiposo pardo, y esto es una célula epitelial que quizá no requiere tanta energía oxidativa, o sea, no, que es lo que ocurre allí en las crestas. Como dice ahí, es bastante o es relativamente común encontrar este tipo de imágenes en las microscopías, en las micrografías electrónicas, donde se ven acá como una cresta que está como que uno la mira y se está intentando atravesar para el otro lado, ¿sí? Y como para dividirse, o quizá esto lleva así, esto quizás se hayan fusionado, o sea, estos son imágenes estáticas y no lo sabemos, ¿verdad? Acá vemos lo mismo, ¿no? Ven acá un surco y como acá viene un surco desde la membrana externa, pero ya hay un surco completo en la membrana interna. Entonces, ¿qué se sabe? O sea, las mitocondrias pueden aumentar su tamaño, o sea, saben que se pueden replicar su ADN y se pueden dividir en un proceso que se llama fisión, pero también se pueden fusionar para formar estructuras más grandes y redes, ¿sí? O sea que este proceso que veíamos en realidad puede ir o para un lado o para el otro, ¿sí? Es decir, puede dividirse y formar más cantidad de organelos, o sea, pero más chiquitos, o fusionarse. Y a su vez, como decía por acá, pueden replicar su ADN y sus proteínas y crecer, ¿sí? Esto que viene acá abajo, acá volvemos a la microscopía óptica. Esto es una microscopía de fluorescencia donde se ve unas mitocondrias largas, ¿sí? Donde las flechitas rojas lo que muestran es lugares donde van a ir ocurriendo cosas. Pero se los voy a mostrar después un poquito mejor en un videito que va a ser un poco al final. ¿Por qué es importante saber esto? Acá de nuevo, una sonda mitocondrial, ¿sí? Estas son células en cultivo en diferentes condiciones experimentales y ven como esta tiene células como, mitocondrias más como granulitos, acá el espacio vacío sería donde está el núcleo, y esta otra es mitocondrias más largas y como formando redes, ¿sí? Y acá hay una situación intermedia. Esto es importante porque hay una asociación entre lo que serían mitocondrias más largas y formando redes que tendrían más capacidad de generar energía mediante la fosforilación oxidativa, ¿sí? O sea que eso podría ser de un estado fisiológico como de mitocondrias más activas, y por otro lado la mayor fisión, ¿sí? En vez de estar fusionadas cuando hay mayor fisión, eso puede estar significando cosas distintas, o sea que puedan estar siendo transportadas, o sea, eso es más fácil el que sean más chiquitas para poder ser transportadas, que estén dañadas y que por lo tanto vayan a ir a lo que sería la autofagia, ¿sí? Que las células se estén muriendo y este estado permite la liberación de moléculas que tienen que ver con la muerte celular programada,
o también cuando la célula está creciendo y se tiene que dividir para poder repartir entre las células hijas es más fácil también este estado como de fisión de una red de las mitocondrias que está más fragmentada. La dinámica mitocondrial que implica esa fisión y fusión constante de los organelos también implica movimientos. Las mitocondrias son organelos móviles que están en constante movimiento y se distribuyen de manera diferente por el citoplasma dependiendo del tipo celular. En algunos casos son más estáticas, pero tienen la capacidad de moverse y de distribuirse de forma diferencial por el citoplasma. Lo que se observa en este video es esa movilidad y aquí en estos recuadros se pone con más aumento las regiones que están indicadas aquí. Entonces observen en este sector donde va a ocurrir una fusión y aquí va a haber una fisión, es decir que esta mitocondria que acá está entera se va a separar a ese nivel donde está la flecha. Lo voy a poner a andar para que ustedes lo vean. Ven ahí cómo se separó y acá cómo se fusionó. Ven ahí, se fusionó allí y acá se separó. Bueno, entonces como para terminar sería este videíto. Y aquí tenemos la bibliografía. Ustedes tienen que mirar el documento en PDF que tienen ya desde el principio del curso en EVA. Y en esta clase se proporciona en el pie de página la fuente de las imágenes que usamos. Que a veces, que también en algunos casos fueron consultadas para prepararla. Y por último, espero que les haya servido la información de esta clase y les doy las gracias.